El libro más prohibido, más perseguido, pero al mismo tiempo indestructible. Nadie ha sido capaz de acabar con él. Es el libro más leído en todo el mundo, el más vendido, el más traducido y sobre todo es importante porque es capaz de cambiar la vida de las personas y hasta la vida de los pueblos y de naciones enteras. Hace muchos años, un hombre blanco caminaba por la selva de África y encontró a un nativo que estaba leyendo la Biblia y le dijo en tono bastante despectivo: no leas ese libro que no sirve para nada, ¿en qué te ayuda? Y el nativo le contestó amablemente, le dijo: por lo pronto ya te ayudó a ti. El blanco no entendía y le dijo: ¿a mí? ¿Por qué me ayudó la Biblia? Y el nativo le respondió: porque antes yo era caníbal. La Biblia transforma y cambia la vida de las personas y es capaz de producir lo que la Biblia describe como el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, el convertirnos en nuevas personas. En la siguiente imagen tenemos la imagen de un hombre importante, un filósofo, es cristiano, hindú, Vishal Mangalwadi, no sé cómo se pronuncia. Nació en 1949 y es un conferenciante internacional. Más de 40 países del mundo los ha visitado, incluido España. Y él afirma que Occidente, que nuestro mundo, no se puede entender sin la Biblia. De hecho, publicó muchos libros y él sostiene, en su caso, que es de India, que su país fue configurado por la Biblia. Dice algunas cosas muy interesantes en sus charlas y dice que no fue para mal lo que hizo. Uno de los ejemplos que él pone es que la Biblia consiguió abolir en la India la quema de las viudas. Las creencias hindúes, como la mujer, la esposa, su vida tiene sentido con su marido. Cuando se moría el marido, quemaban vivas a las viudas. Y eso se abolió solo en 1829, aún fue ayer. Y él dice que eso fue gracias a los misioneros, en particular menciona a William Carey, que seguramente muchos habéis oído acerca de él, y que consiguieron que en la India se aboliera la quema de las viudas. Este hombre dijo que la Biblia es la única fuerza conocida en la historia que ha librado de corrupción a naciones enteras y a la vez les ha dado libertad política y ha configurado las mejores naciones del mundo. Voy a poner la siguiente imagen. Hablamos del poder de la Biblia. Bueno, la letra a lo mejor es demasiado pequeña, pero ¿por qué es tan poderoso este libro del que estamos hablando y vamos a hablar en esta mañana y algún domingo más? Bueno, porque no es otra cosa más ni menos que la misma palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue tan y es tan poderosa que en los inicios del universo dice la Biblia que Dios con su palabra creó todas las cosas. Solo con decirlo se produjeron todas las cosas. Y eso lo puedes leer en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1, y lo puedes leer en Hebreos capítulo 11. La Biblia es capaz de purificar, de quebrantar corazones endurecidos, dice Jeremías. Y quizá esa es la razón por qué sea el libro tan perseguido, el más perseguido en el mundo. Pues porque hay alguien que tiembla ante la Biblia, ante la palabra de Dios, que es el enemigo de la humanidad, el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras vidas, que es Satanás. Los que conocéis el Evangelio sabéis que Jesús, después de ser bautizado, fue llevado al desierto. Y en el desierto experimentó lo que se conoce como las tentaciones. Y cada vez que el diablo intentó que Jesús hiciera algo equivocado, Jesús le respondió siempre con la misma frase, con las mismas palabras: escrito está. Y dice la historia que cuando él decía esas palabras, al final el diablo se dio la vuelta y se tuvo que marchar. Es sospechoso por qué fue prohibida la Biblia en nuestro país y en otros países del mundo. En España fue prohibida la lectura, por lo menos en el idioma español, en el Concilio de Valencia en 1229.
y por siglos España vivió en oscuridad por no leer la Biblia, porque la gente no podía leer la palabra de Dios. Y luego la Inquisición del siglo XVI persiguió a muerte a aquellos que querían tener la Biblia o la leían. Y solo fue hasta el Concilio Vaticano II, en 1962 a 65, que la Iglesia de Roma dijo que se podía leer la Biblia. Claro, choca que un libro que la gente, o mucha gente dice, que no es más que un cuento de hadas, que es un libro sin poder alguno, ¿por qué tanto interés entonces en prohibirlo si no tiene ningún valor, ninguna influencia? Para nosotros, desde luego, la Biblia es nuestra base de lo que creemos y de nuestra vida, de nuestra conducta. Si quieres saber qué es lo que creemos, está en la Biblia. Y si quieres saber cómo tenemos que vivir, pues está en la Biblia. De hecho, Romanos 10, versículo 17, dice que la fe, la fuente de la fe, está y se encuentra en la palabra de Dios. Muchas veces hay personas que me dicen, yo quisiera tener fe. Yo quisiera tener una fe como la vuestra. Pues, ¿cómo podemos tener fe? Algunos me han dicho, aún creyentes, pasando por crisis personales, y es que me falta fe, ¿cómo puedo tener fe? ¿Qué puedo hacer? Pues la Biblia es la fuente que alimenta la fe. La fe viene de oír, dice en Romanos 10, de oír la palabra de Dios. Así que la Biblia es la palabra de Dios, pero eso nos trae algunas preguntas que debemos de tener respuestas para ellas, porque si dices eso a tus amigos, a tus compañeros, a tus vecinos, probablemente te pregunten estas cosas. La Biblia es la palabra de Dios, ¿y cómo lo sabemos? ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿Cuál es la versión verdadera? Porque hay varias. ¿Cómo se interpreta la Biblia? Bueno, pues sugiero que si tienes preguntas parecidas a esta y no tienes la respuesta, puedes escribirlas en un papel este domingo, el que viene, durante la semana, y las puedes entregar a cualquiera de los ancianos o al servicio de puerta. Dejar ahí la notita o nos la podéis enviar también por mensajería. Puedes poner la siguiente imagen. Hoy comenzamos una serie. Que se conoce como síntesis de doctrina. Lo que se pretende y pretendemos y queremos desde los ancianos es explicar las doctrinas fundamentales que creemos. De vez en cuando creemos que es necesario que la Iglesia conozca o recuerde, que los amigos que nos visitan sepan cuáles son nuestras creencias fundamentales. Y hoy iniciamos con la Biblia. No sé cómo de importante es para ti la Biblia. Si dirías que es muy importante, poco importante. No sé cuánto lees la Biblia, si la lees a diario o la lees esporádicamente o nunca la lees. En la siguiente imagen tenéis un libro, que es este que tengo yo aquí. Esta es mi primera Biblia. 1964. Tenía 8 años cuando pude comprar mi primera Biblia. Un año antes, cuando tenía 7 años, aquí hay alguien que tiene 7 años, ¿no? 7, 8 años, sí. Hay alguien por aquí. Bueno, pues yo cuando tenía 7 años quería tener mi propia Biblia, que no fuera una de las de casa prestadas. Pero tener una Biblia en los años 60 no era tan fácil como hoy en día. La Biblia más económica, que era esta, costaba 50 pesetas. Bueno, la mayoría de hoy ya no sabe cuánto es 50 pesetas, pero lo traduciré. 30 céntimos de euro. Ah, qué barato, ¿no? Bueno, barato no. Barato no, porque hace 60 años, fijaos, el salario mínimo eran 10 euros con 82 céntimos cada mes. Ese era el salario normal. Y quizá algunos no llegaban ni a cobrar ese salario mínimo. Así que esos 30 céntimos, en realidad hoy sería como 30 euros. Pero eso es la Biblia más barata, no una Biblia de piel, una Biblia bien encuadernada. Hoy, ¿cuánto vale una Biblia barata? 6, 7 euros. O aunque sea así un poquito, que no sea exactamente cartulina, pero 10 euros puede valer. En aquel tiempo 30 euros. Y la vida era muy complicada. Así que yo iba a decir una palabra, pero se me ocurrió buscar en Google, porque a veces hay que consultar a San Google.
lo que decimos, y sobre todo cuando hay mucha gente de diferentes contextos y a lo mejor no entiende las palabras. Y descubrí algo que me llamó la atención. Claro, yo lo que os iba a decir es que yo conseguí ahorrar durante un año, tuve que estar un año ahorrando, yo no tenía paga, pero de vez en cuando alguien te daba así unos céntimos y los iba metiendo en una hucha, y con eso conseguí que después de un año pudiera comprar mi Biblia en enero de 1964. Bueno, pues iba a decir que fui ahorrando patacón a patacón. Y me hace gracia porque cuando buscas en Google resulta que no aparece lo que los de toda la vida de aquí conocemos como el patacón. Ahí dice que es un tachino, es un tostón, tachino o frito, que es una comida a base de trozos aplanados, fritos de plátano verde, tradicional de la cultura de varios países. Bueno, en fin. Y no aparece el patacón. El patacón era una moneda de 10 céntimos de peseta, no de euro. Es decir, que valía 0,0006 euros. Es lo que valía eso. Bueno, pues así conseguí yo mi primera Biblia. Ahora hay personas que han dado su vida por tener una Biblia, que han dado todo por tener una Biblia. Y por eso me pregunto en esta mañana, ¿qué importancia tiene para nosotros? ¿Qué valor le damos nosotros a la Biblia? No he pedido permiso, pero es una imagen pública la que voy a poner ahora. ¿Alguien la reconoce? Han pasado 8 años y claro, quienes eran niños ahora ya no son niños. Hace 8 años, precisamente en el mes de enero, del boletín de la Iglesia se publicó esta imagen. Y en esta imagen dice: la Biblia es un libro especial que nos habla de Jesús. Me encanta leer las historias, una de mis preferidas es Esther. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué importancia tiene la Biblia para ti? En esta mañana vamos a hablar de algunos términos, cómo se define a este libro, que nosotros espero que todos tenemos uno. Y si hay alguien aquí que no tiene una Biblia, que no se marchen esta mañana sin que le regalemos una, aunque sea de las baratitas. Puedes poner la siguiente imagen. Muy bien, ¿qué es la Biblia? Y vamos a ver qué términos se usan para definirla, porque nos hablan de qué es la Biblia. Bueno, la palabra más común que mencionamos y aparece en muchos de estos libros encuadernados, pues pone Biblia, es la Biblia. Ese es el nombre como lo solemos conocer a este libro. Ese nombre aparece documentado por lo menos en un libro apócrifo, que es en el primer libro de Macabeos, en el capítulo 12 y versículo 9. Y está incluido en la Biblia de Septuaginta, la de los 70, que hicieron aquella Biblia en griego. Y aparece allí así porque se entiende que los judíos helenistas, los que vivían fuera ya de Palestina, en ciudades de influencia griega, pues le llamaban así. Al Antiguo Testamento le llamaban Biblia. Y la palabra Biblia es una palabra que es el plural del libro. Libro en griego, voy a hablar ahora de palabras griegas que no vienen al cuento, pero la palabra libro, cuando se dice libros, pues es Biblia. Y se refiere a una colección de libros. Así que este libro, la Biblia, es una colección de libros, es una biblioteca. Jerónimo, que fue un creyente del siglo IV, le llamaba la biblioteca divina. Bueno, pues no es muy extensa, ¿verdad? En un sentido. Toda la biblioteca de Dios está aquí, en este libro, la biblioteca divina. Quiere decir que es una unidad, porque es una biblioteca, y también su origen, que es divino. Y a lo largo de la Biblia, cuando la leemos, sí que encontramos esa palabra libro para referirse a los libros que configuran la Biblia. Un ejemplo lo tenéis ahí, es Lucas capítulo 4, versículo 17. Jesús entra en la sinagoga y dice: le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito pues lo que sigue. Así que ese es el libro. Cada uno de los libros de la Biblia son el libro de Dios. Y la diferencia con otros libros, claro, ¿por qué son estos los que tenemos aquí y no otros? Pues porque estos son los libros que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Ese es otro tema que explicaremos en su día, la inspiración de la Biblia.
Ahora solo lo menciono. ¿Por qué aquí hay 66 libros y no hay 68 o no hay 44? Porque esos son los libros que Dios inspiró. Y hay una gran diferencia entre este libro y otros libros religiosos que se usan a la par que la Biblia en algunas religiones. Por ejemplo, en una religión se usa el libro del Mormón. Interesante que ellos usan también la Reina Valera 60, por cierto. Pero al lado tienen el libro del Mormón. Y en la práctica, el libro guía para ellos al final es el libro del Mormón por encima de la Biblia. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues que el libro del Mormón se basa en unas supuestas planchas de oro que aparecieron en un lugar que un ángel dejó y que nadie ha visto nunca jamás ni están en ningún lugar. Mientras que la Biblia, curiosamente, está escrita por 30 escritores o más de 30 escritores diferentes. Bueno, hasta ahí no sería ninguna gran novedad. 30 escritores o más de 30 escritores de condición social diferente, desde marineros hasta reyes. Bueno, tampoco estaría tan difícil encontrar hoy una colección de escritores de diferente condición social. Escrito a lo largo de 1500 años, es decir, que aquí tenemos una recopilación de libros que fueron escritos en un periodo de 1500 años. Son muchos años. Cambian muchas cosas, no solamente el patacón, cambian otras cosas en 1500 años. Bueno, ahora lo milagroso es la unidad, la armonía de estos libros y sobre todo cuando tienen que hablarnos de temas tan importantes como quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy y de la vida y la muerte y la eternidad. Y que esta variedad tan grande de escritores puedan coincidir en este libro. Así que, ¿qué es la Biblia? La Biblia. En segundo lugar, la Biblia también se define como las Sagradas Escrituras. Está en la siguiente diapositiva. Las Sagradas Escrituras. Tenemos un texto que muchos hemos aprendido de niños. Si no lo has aprendido de niño, apréndelo de mayor. 2 Timoteo 3:15. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Este libro es la guía para cualquier ser humano. Ahí está hablando no solamente para creyentes, para cristianos, para cualquier persona. Ese es el diseño de Dios. Son las Sagradas Escrituras para guiar al hombre a la salvación, que es lo más importante en el mundo, es salvarse. Eso es lo más importante. Y si no eres salvo, tienes un problema serio, un problema importante, que ojalá lo resuelvas ahora mismo. Y lo puedes resolver. Y la Biblia fue escrita para que el hombre, el ser humano, no anduviera perdido por el mundo, sino que pudiera conocer cómo vivir y cómo llegar a la salvación. Por eso nosotros afirmamos que la Biblia es la autoridad, la única autoridad en materia de fe y de conducta. No tenemos un papa que nos dice lo que creemos o no creemos, no tenemos otra autoridad, ni nacional ni internacional. Nuestra autoridad a la que apelamos siempre es a la palabra de Dios. Lo que Dios dice, no hay nada que puede estar por encima de lo que Dios dice. Y nadie mejor que Dios nos puede decir cómo hay que vivir, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Así que dice Pablo a Timoteo, las Sagradas Escrituras, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, la importancia de enseñar la palabra de Dios a los niños. Si tú quieres que tu hijo, tu hija sea sabio, enséñale la Biblia. Si tú quieres que tu hijo, tu hija o tu nieto, quien sea una persona sabia, léele la Biblia, enséñale la Biblia, la palabra de Dios. Algunos piensan que este versículo de Pablo a Timoteo quiere decir que Timoteo aprendió a leer con la Biblia. Fue el libro que usaron su madre, su abuela,
para enseñarle a leer. En lugar de usar otro libro, usaron la Biblia. Probablemente fue así. Y aquí mismo, en nuestra tierra, en Galicia, hacia finales del siglo XIX y hasta entrado el siglo XX, muchísimas personas aprendieron a leer precisamente con la Biblia. El año que viene estaremos celebrando ese 150 aniversario. ¿Sabes el analfabetismo que había en Galicia en 1875? Más del 80% de la población gallega no sabía leer. Y la Biblia despertó en muchos el interés en querer leer para poder leer por sí mismos la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia son las sagradas escrituras y eso es lo que Dios dice para la iglesia. Ahí tenéis el otro texto de 1 Timoteo 3, 14 y 15. Pablo le dice a Timoteo: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia se gobierna por este libro. Esta es nuestra constitución. Este es el libro que debe gobernar la iglesia. Pero también al creyente, porque al final cada creyente es iglesia, es un templo. Aquí, como iglesia, somos el templo de Dios, pero también cada creyente en particular es el templo de Dios. Y por lo tanto también debemos de aprender con la Biblia a saber cómo conducirnos como templo de Dios. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 6, que somos el templo de Dios. Así que aquí tenemos escrituras sagradas. Ahora es interesante que en un libro de religión, si me permitís la expresión, cuando lo empiezas a leer, ¿qué dirías que es la mayor parte de lo que dice la Biblia? Pues probablemente la mayor parte es historia. Interesante que Dios nos habla a través de la historia. Y la Biblia recoge el obrar de Dios en la historia. Y a través de la historia Dios nos da a conocer su poder, su sabiduría, su soberanía, como Dios puede controlar todo en la historia, desde los reyes hasta tu vida y tus circunstancias personales. También nos muestra cómo Dios es santo y no se puede jugar con él, que tiene consecuencias lo que hacemos o dejamos de hacer. Nos habla de que Dios tiene propósitos y planes para nuestras vidas. Ninguno de nosotros existe aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para nuestra vida. La Biblia nos enseña también lo que es bueno y malo. Y en días de tanta confusión, donde nuestro mundo, lo que antes era bueno, ahora resulta que no es bueno, lo que antes era malo, ahora es bueno, hay algo que no ha cambiado, que es lo que Dios dice que es bueno o malo, y eso nos da seguridad. Las Sagradas Escrituras nos dice algo más. Nos dice que las tenemos por escrita, la palabra de Dios por escrito. Qué importante es tener por escrito lo que Dios dice. Las tradiciones verbales, lo que se va transmitiendo, las historias que van contando de unos a otros, ¿sabéis lo que ocurre? Se van desfigurando. Pero Dios quiso asegurarse que la historia buena, la historia verdadera, la verdadera palabra de Dios quedara por escrito para que no fuera desfigurada con el tiempo. Ahora, la crítica es interesante, que los que han criticado la autenticidad de la antigüedad de los escritos bíblicos, como sabéis, los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Y Moisés data del año, números redondos, 1450, 1500 antes de Cristo, si queréis hablar de números redondos. Y la crítica decía, eso no puede ser, porque en esos años el ser humano todavía no sabía escribir. Pero la arqueología posteriormente ha demostrado que sí, el hombre, el ser humano ya sabía escribir mucho antes y que sí que podía haber registros escritos. Ya dicen, desde el año, hay constancia
en Mesopotamia, del 3500 antes de Cristo. Así que Moisés, cuando escribió eso, seguramente ya pudo recopilar información y documentos escritos que había anteriores a él. Y no hace mucho leí en La Voz de Galicia que se decía que en China ya se escribía alrededor del año 4000 antes de Cristo. La expresión escrituras, y tenemos un texto más en la siguiente diapositiva, en 2 Timoteo capítulo 3. Voy a decir algo aquí que conviene tener en cuenta cuando leemos para ser precisos. Cuando dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, ¿de qué está hablando? Ahí, cuando dice toda escritura en un sentido más literal, está hablando del Antiguo Testamento. No estoy diciendo que el Nuevo Testamento no sea igualmente inspirado por Dios, eso lo hablaremos en su momento. Pero este texto específicamente está hablando del Antiguo Testamento. A veces se menosprecia el Antiguo Testamento. Dicen, no, nosotros solo el Nuevo Testamento. Y es verdad que en la Biblia también hay pasajes favoritos, los que son de ánimo, de aliento, y otros que nos gustan menos. Pero necesitamos toda la palabra de Dios. ¿Es que habrá alguna palabra que Dios haya dicho que no sea importante? ¿Habrá alguna palabra que Dios haya pronunciado y que no sea importante tenerla en cuenta? Es como las asignaturas. Cuando estás estudiando hay asignaturas que te gustan y otras que no te gustan. Y cuando comemos igual, hay alimentos que nos gustan y alimentos que no nos gustan. Yo, si por mí fuera, comería todo el día merengue, pero claro, sería un desastre para mi salud. Prefiero la tortilla sin cebolla, pero que quiera con cebolla está bien. Y a veces hacemos eso con la Biblia, solo cogemos la parte que nos gusta y dejamos otras partes, pero aquí en este libro no sobra nada, no hagas recortes a la palabra de Dios. Un pastor de Argentina, en el año 2015, escribió que los creyentes por lo general usan la Biblia para encontrar fortaleza, ánimo, esperanza, consuelo, pero no tanto para buscar sabiduría, dirección. ¿Se te ha ocurrido alguna vez cuando tienes que tomar una decisión antes de decidir, voy a abrir la Biblia y voy a leer? No debe ser un juego hacer esto, ¿verdad? Lo que acabo de hacer yo. Voy a leer y a ver, pongo el dedo y leo. Pero a veces Dios habla así también. Al menos busca, lee, a ver si Dios tiene algo que decir para esa decisión que tienes que tomar. Y este pastor argentino decía, fíjate bien qué es lo que tiene la gente subrayado en su Biblia. Ahora vamos a coger todas vuestras Biblias y vamos a inspeccionar, a ver qué es lo que tienes tú subrayado en la Biblia. Sí, buscamos esas palabras de ánimo. Pero Jesús dijo que ignorar incluso el Antiguo Testamento nos lleva a error, a equivocarnos. Yo sé que el Antiguo Testamento tiene sus dificultades y es verdad que cuando me preguntan alguna persona nueva que empieza a leer la Biblia, pues sí, voy a recomendar que empiecen leyendo por el Evangelio acerca de Jesús. Y de antiguo le puedo recomendar el libro de los Salmos. Si está pasando por un sitio difícil, un momento difícil en su vida, pues está bien que lea los Salmos. Es difícil, que hay cosas difíciles de entender en el Antiguo Testamento. Hace unos años, este hombre que ahora ya no sale tanto por ahí, pero que salía mucho en la televisión, Juan Carlos Monedero, del partido de Podemos, él se definió un día como ateo esperanzado, pero que rechaza la religión que se alimenta del miedo. Y entonces añadió lo siguiente y dijo, el Dios del Antiguo Testamento y yo no seríamos buenos amigos, ¿no? Por la percepción, claro. Una percepción que el Antiguo Testamento hay que entenderlo en su contexto, en su momento histórico, en sus circunstancias, que son de hace miles de años, no son las de hoy, y por eso hay algunas dificultades. Bueno, hay una tercera cosa, y el tiempo ya dice que no tengo que alargarme tanto. Una tercera definición que encontramos en la Biblia de qué es este libro. Este libro es la Biblia, este libro son escrituras sagradas y este libro es la palabra de Dios. Ahí tenéis dos citas, una referida al Antiguo Testamento.
porque Pedro habla de la palabra de Dios que vive y permanece, y luego cita un pasaje del Antiguo Testamento. Es decir, que Pedro está afirmando que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento Pablo también a los tesalonicenses les escribe y les dice: nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, es decir, lo que los apóstoles hablaron y tenemos en el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Y en la siguiente tenéis una lista de casi una curiosidad, pero que da fuerza a esta palabra, porque esta palabra de Dios es la palabra del Padre. Jesús hablaba de la palabra del Padre, es la palabra del Hijo, es la palabra de Cristo y es la palabra también del Espíritu Santo que nos habla. Y si este libro que leemos y tenemos en nuestras manos muchas veces es la palabra de Dios, demanda respeto. A veces hay falta de respeto a la Biblia, a la palabra de Dios. Hay una historia muy interesante en el libro de Nehemías, capítulo 8. Dice que se reunió un escriba, Esdras, el experto en la palabra de Dios, se puso así como yo, más alto que el pueblo, en una plataforma, y dice la Biblia, cuando abrió el libro de la palabra de Dios, todo el mundo se puso en pie. Y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y el verso 3 dice: estaban presentes hombres, mujeres y de los que podían entender. Así que si tu hijo puede entender, tiene que estar donde se lee la palabra de Dios. Si tu hijo o tu hija puede entender, ya es momento de que escuche la palabra de Dios. Y dice: y los oídos del pueblo estaban pensando en otra cosa. No, estaban atentos. Hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, Dios está hablando. Es la palabra de Dios. Y por eso en algunas iglesias tienen quizá una buena costumbre que cuando hacen una lectura bíblica, a lo mejor antes de la predicación, la congregación se pone de pie para escuchar la palabra de Dios. Dios habla, es la palabra de Dios para todo lo que necesitamos saber para nuestra vida. Luis Palau decía: o volvemos a la Biblia o volveremos a la jungla. Termino, hay una lista y esto no lo voy a desarrollar, pero en la siguiente diapositiva. La Biblia también se define con muchas otras palabras que hablan de la riqueza de lo que es este libro. Salmo 119. Por algo será, ¿verdad?, que el capítulo más largo de toda la Biblia, su tema, ¿cuál es? La Biblia. Casi todos los versículos, excepto 4, hablan de la Biblia, de la palabra de Dios. Y ahí hay cosas muy interesantes. El Salmo 19 también es otro pasaje dedicado a la importancia, a cómo la Biblia puede cambiar nuestra vida, puede transformar nuestra vida. Y por eso lo importante que debe ser para nosotros. Pues bien, el tiempo se ha cumplido. El próximo día esto lo vamos a estar desarrollando los ancianos. Cuando nos toca predicar el domingo, seguiremos esta serie. Y el próximo día, pues seguramente hablaremos acerca de algo más que es este libro. Pero tendrás que venir para saberlo.